En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia cristiana. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy estamos martes 23 de abril de 2024 y contemplamos el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo del 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslos francamente. Jesús le respondió: Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de lo malo de mi Padre o de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Evangelio, así como los evangelios precedentes, nos habla bastante de lo que habla nuestro Señor Jesús, de ese buen pastor. Nos dice, sí, Él es el buen pastor. Pero sin embargo, hermanos, los interrogantes del pueblo judío de que, oye, si realmente eres el Mesías, el líder del Salvador, de ese pueblo de Israel que se esperaba en las antiguas escrituras, en ese momento pues le dicen: dinos de una vez, nos tienes en zozobra, ¿no? Nos tienes exactamente en suspenso. ¿Hasta cuándo? En este momento, pues hermanos, Jesús reconoce de alguna u otra manera esa terquedad que hay en el corazón de los judíos, esa cerrazón, y simplemente interpela diciéndoles: si no me creen a mí, crean a las obras que hago en el nombre de mi Padre Dios. Esas obras dan testimonio de mí. Hermanos, qué interesante respuesta, porque esto nos puede llevar a pensar en estos momentos: ¿cuántas personas cuestionan hoy la iglesia? ¿Cuántas? Y también nos preguntamos: ¿cuántas obras ha hecho la iglesia en más de 2000 años del cristianismo? ¿A cuántas personas ancianas, a cuántos niños abandonados atiende la iglesia con distintas obras de caridad? ¿Cuántos colegios y escuelas ha abierto? Muchos colegios católicos, donde quizás efectivamente el sector privado simplemente se apertura por un tema de rentabilidad. Y por ahí no abriría quizás una institución educativa con la finalidad de enseñar. ¿Cuántos hermanos misioneros hay en la selva, en lugares alejados, donde ni siquiera, hermanos, el mismo Estado llega, el mismo gobierno llega? Y eso lo tenemos bien claro acá en nuestro Perú. ¿Cuánto, hermanos, se ha sembrado? ¿Cuántas veces se ha sembrado en buenos valores humanos, en esos valores de convivencia, de respeto, de solidaridad, de justicia? Hermanos, hasta lo más importante podemos ver acá también cuando hablamos de una pareja. ¿Cuántos matrimonios se han arreglado? ¿Cuántas parejas de alguna manera han encontrado el sustento en la vida? Porque alguien dentro de una iglesia, de esta iglesia verdadera católica, les ha ayudado. Les ha ayudado obviamente en su vida material, en su vida espiritual. 2000 años de historia, hermanos. 2000 años de historia, y no se pueden desconocer así por así. No se puede tirar al tacho así por así. Sin embargo, hoy con mucha pena podemos decir que encontramos que esto se ha vuelto hábito. Se ha vuelto hábito de criticar a la iglesia, de denigrar de ella, de silenciar sus obras de caridad, de justicia y de misericordia. Y sobre todo, lo más importante busca este mundo es, sí, de crecer, de magnificar los errores, que ciertamente los hay. Pero no todo es perfecto. Somos seres humanos. Por eso es que hoy nuestro Señor nos invita, hermanos, a que miremos las obras, a que no cerremos el corazón y que de alguna manera no vivamos de espaldas a Dios. Amén. Pero también, hermanos, hay que tener en cuenta que Jesús nos muestra la profunda unidad que hay entre Él y el Padre Dios. Por eso es que dice bien claro: yo y el Padre somos uno.
Por eso, hoy, hermanos, cuando a veces te desanimas, te sientes cansado, te sientes sin esperanzas, te sientes sin ánimos de continuar esta vida, te sientes en tu soledad, en tu enfermedad, te sientes fracasado, sientes que la vida ya no da más. Hermano, te invito a que digas como Jesús lo dijo: soy uno con Él. Como Jesús decía: soy uno con el Padre Dios. Amén. Y tenlo por seguro que cuando Jesús mora en tu espíritu, cuando Jesús vive en tu vida, créeme, hermano, hermana, que tendrás más fortaleza, tendrás más lucidez, tendrás más esperanza, tendrás fortaleza, tendrás esa valentía para manejar los problemas de la cotidianidad. Lo verás con esperanza, con fe de que esto se va a acabar y en algún momento vendrán cosas mejores. Y pues la clave es sencilla, hermanos. La clave es simple y sencilla. Únete a Jesús. Amén. Únete a Jesús. Sé como Él. Y vivirás la vida con más esperanza. Amén. Hermanos, podemos decir que el auténtico cristiano es el que escucha la voz de Jesús, de ese buen pastor. Y oyendo esta voz la sigue, hermanos. Ese es el auténtico cristiano. Por eso es unirse a Jesús. Amén. A veces no sé qué será, o qué nos escuchamos, o que no escuchamos su palabra. A veces no queremos entenderla, o que quizás escuchándola por ahí no buscamos la manera de seguirla. Esos son dos de las tristes realidades, hermanos, de nuestro cristianismo. Definitivamente, por un lado, la falta del gusto por la oración, cómo nos cuesta orar, y otro, la meditación por la palabra de Dios del día a día a través del Evangelio. Cómo nos cuesta hacer esas dos cosas tan pequeñas. Por eso es que a veces nos cuesta escuchar su palabra, y cuando la escuchamos no queremos seguirla. Amén. Esto nos lleva, hermanos, por eso justamente a no escuchar la voz de ese pastor, de nuestro pastor. No seamos como los judíos, y no hay un momento que no nos diga Jesús: ustedes no me escuchan porque no son mis ovejas. Amén. En este mundo hedonista, hermanos, pragmático, en este mundo de tantas ideologías, en este mundo de tantas filosofías, de tantos inventos humanos, hermanos, Dios nos invita a vivir de acuerdo a nuestros propios intereses. En ese momento, claro que no. Es el mundo que nos invita a vivir a nuestros intereses, no Dios. Él no. Él nos pide algo más grande: el amor entre cada uno de nosotros, y para eso escuchemos su palabra. Dos elementos, hermanos, que se combinan, que nos dan quizás la actitud de fariseos. Por eso es que Jesús les dice, y nos dice a nosotros también muchas veces, cuando vivimos en ese mundo pragmático, que vivimos de acuerdo a nuestros propios intereses, en ese momento de seguro que nos dirá: ustedes no son de mis ovejas. Si realmente queremos pertenecer a ese rebaño, es necesario escuchar su voz, hermanos, y seguirlo, aunque su camino de alguna manera quizás nos cueste cruz, pues, nos cueste muchas desavenencias, pero después lleva la resurrección. Y eso que siempre, hermanos, tengamos en cuenta que para llegar a una buena resurrección, una buena solución en nuestra vida, tenemos que pasar por la cruz. Amén. Entonces, hermanos, para seguir el camino de Dios, debemos de hacer lo que hicieron los primeros cristianos, como en la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Vemos cómo es que Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía, hermanos, y durante todo un año estuvieron junto a ella, instruyendo esa iglesia e instituyendo. Fue justamente en Antioquía, como lo dice esta palabra, por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Hermanos, es interesante, bien por la forma como se nos presenta una comunidad cristiana que por su estilo, ese estilo de vida, ha sido capaz de dar a conocer y que pertenecen a Cristo. O bien porque esta pertenencia transparente se realiza también por presencia y obra de estos dos grandes apóstoles, que es Bernabé y Saulo. Hermanos, gracias a la persecución que se desata en Jerusalén contra los discípulos de Jesús por parte de tantas autoridades judías, es como el evangelio sale de la ciudad para llegar a la que en ese tiempo sería la tercera ciudad romana más importante. Y es que, hermanos, Dios se vale de todos los acontecimientos de nuestra vida, hermanos, sí.
Dios se vale de tu fracaso, de tu desempleo, de tu situación económica. Dios se vale de muchas cosas, hermanos, para grandes acontecimientos, incluso de los que consideramos desagradables, hermanos. Casi podríamos decir principalmente de estos momentos desagradables, ¿no? Para que este evangelio, hermanos, o para que ese mensaje del evangelio llegue a aquellos que no lo conocen y no lo aman. Amén. De nosotros, hermanos, de ti y de mí solo espera esa docilidad a su espíritu, y que confiando verdaderamente y plenamente en su amor, hablemos a los demás del verdadero evangelio. Pero no solamente evangelizar, sino dar testimonio vivo a través de nuestras acciones. Los jóvenes de ahora buscan no solamente quizás la parte teórica, sino también buscan ver el testimonio vivo. Deja entonces que Dios convierta todo acontecimiento en tu vida, hermano, hermana, en una oportunidad en la que Él definitivamente, Él sea más conocido y más amado. Amén. ¿Te imaginas, hermanos, cómo sería la vida de esa comunidad en aquellos tiempos? ¿Cómo debió ser la presencia de la misión de Bernabé y Saulo, ¿no? Y muchas veces nos cuestionamos, no por una simple curiosidad, sino porque quizás, hermano, hermana, te lo digo personalmente, anhelo reavivar también hoy esa fuerte experiencia de los cristianos de Antioquía en el mundo de hoy, en nuestro lugar, en nuestro hogar, en nuestra vecindad, en nuestro trabajo, en nuestra parroquia. Ser reconocidos por el mundo como cristianos, hermanos. Tener esos pastores capaces de generar ese amor apasionado por el Señor y dar la vida por una comunidad cristiana, así de fervorosa como lo fueron ellos. Y no pues solamente el mero ritual y después salimos y darnos críticas. Hoy el Señor nos habla y nos dice que reconozcamos que Él y Dios son el Padre, y que nosotros para escuchar su palabra necesitamos pues verdaderamente convertirnos y tomar como ejemplo esa primera vida cristiana que tuvieron en Antioquía. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.